La transculturación en el siglo XVI. El caso de los queros de transición. La transculturación representa un fenómeno de fusión cultural mediante el cual cada una de las expresiones culturales se funde hasta generar un nuevo fenómeno cultural absolutamente original e inédito. Apenas producida la llegada de los españoles al Tahuantinsuyo, se fueron produciendo procesos de transculturación que tuvieron que ver con estrategias conscientes o inconscientes de dominación y resistencia. En el caso de la relación entre los conquistadores y los linajes incas del Cusco, se generó un vínculo de mutua convivencia. El rey de España reconoció una serie de privilegios para las panacas o familias reales de los incas, con el fin de insertarlas a un mecanismo de dominación de las grandes poblaciones nativas. Esta relación de conveniencia tropezó con la necesidad de los descendientes incas en preservar la memoria de sus antepasados. Los incas habían desarrollado diversos medios para el registro demotécnico de los hechos y hazañas de su historia, como los queros, las quilcas, textiles y quipus. Así, los incas respetaron cultos y costumbres de las poblaciones que dominaron. Sin embargo, impusieron una historia oficial, en la que se mostraban a sí mismos como los civilizadores del mundo. Para los incas, el recuerdo de su pasado les otorgaba legitimidad y grandeza. Uno de los registros más importantes del pasado inca fueron los queros. Los queros eran vasos ceremoniales que podían ser hechos de madera, oro o plata. Eran utilizados en las ceremonias y eran objeto de regalo para los curacas recién adheridos al Tahuantinsuyo. Pero además, los queros eran depositarios de la memoria de los incas, una memoria de hechos, cultos y costumbres como parte de toda una cosmovisión rica y compleja. Sin embargo, a pesar de su importancia, los queros se vieron muy rápidamente influenciados por los elementos del imaginario español. Los españoles trataron de hacer prevalecer sus códigos culturales renacentistas y católicos como representación de lo real, y los incas trataron de mantener sus relatos de memoria o ritos del pasado. Era la necesidad de una gran cultura dominante por sobrevivir ante la imposición de otra cultura dominante. ¿Era posible esperar que los queros hubieran ofrecido mayor resistencia a la penetración cultural de la conquista? El resultado de la adaptación de los queros fue la aparición de los denominados queros de transición, que muestran imágenes más figurativas y al estilo occidental, junto con los tocapus o figuras abstractas incas. Sin embargo, había otra historia más allá de lo aparente. La aparición de los queros de transición y de sus características son el intento de la realeza inca por ocultar las verdaderas motivaciones de los queros. Los elementos que muestran los queros de transición son semejantes a los elementos de los queros incas. Estamos ante los mismos felinos, serpientes y aves. Se trata de los mismos elementos, pero rediseñados para esconder el antiguo mensaje y la memoria ancestral, de modo que estuviesen ocultos a los extirpadores de idolatrías. Los queros de transición se convirtieron en productos emblemáticos de la transculturización entre lo hispano-renacentista y la iconografía inca, pero solo en cuanto a la forma. Respecto del fondo y significado, los queros preservaban la memoria de una de las más grandes culturas de la historia humana. Los queros de transición presentaron bandas horizontales con diseños zoomorfos
y una decoración realista figurativa, pero los típicos diseños simétricos y repetidos y los elementos abstractos de los incas llamaron la atención a los extirpadores de idolatrías. A pesar de los esfuerzos por parte de la nobleza inca en resguardar las funciones secretas de los queros, estas fueron descubiertas. El extirpador Cristóbal de Albornoz describe a los queros en 1582 como objetos idolátricos capaces de retener memoria al motivar el recuerdo de los ritos del pasado. El propio virrey Toledo describe en su visita de 1570 a 1575 que a las figuras de animales en los vasos en que beben los indios se les adoraba como ídolos durante bailes y borracheras porque les permitían recordar a ídolos y figuras de demonios y animales. Como consecuencia de ello, el poder eclesiástico persiguió y castigó el uso de los queros de transición por considerarlos imágenes de memoria, ordenando su confiscación, prohibición y destrucción. Luego del proceso de extirpación de los queros de transición, aparecieron en el escenario cusqueño los queros figurativos y narrativos de los siglos XVII y XVIII. En ellos ya no están los animales recurrentes ni los misteriosos tocapus ligados con la memoria inca y con los ritos del pasado. La memoria inca se fue diluyendo y solo quedaron vasos decorados. Los nuevos queros fueron expresión artística y consecuencia de un fenómeno de transculturación que dejaron atrás las memorias, las creencias sagradas y la verdadera historia de los incas.